Ok, veamos la solución de este problema. Me dice que para esta situación que estamos viendo aquí en la pantalla, miremos la situación, es un plano inclinado. Hay una persona en la parte superior del plano inclinado y está alando de una cuerda a un carrito. Entonces me dicen que en esta situación que estamos viendo aquí, hay que determinar el trabajo que realiza cada fuerza sobre la masa M. En este caso, la masa es la del carro. Si recorre una distancia X sobre el plano inclinado, entonces esta distancia de aquí me dicen que vale X. Entonces tengo que hallar el trabajo de estas fuerzas. Está la tensión, está la normal, la fuerza de fricción y el peso. Cada una de esas fuerzas realiza un trabajo y me toca calcular ese trabajo, teniendo en cuenta que el recorrido es este, ¿sí? Y me dicen que vale X. Muy bien, he entendido la situación. Recordando la información del infograma, ustedes pueden mirar en el infograma que el trabajo es igual a la magnitud de una fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ese vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Entonces me toca utilizar esta misma definición para cada una de las fuerzas que están aquí ya representadas sobre el objeto, teniendo en cuenta que para todas las fuerzas el recorrido es el mismo. Por eso le coloca la letra X. Eso significa que aquí donde está la magnitud del desplazamiento, yo ya sé que tengo que colocar X para todas las fuerzas. Bien, entonces comencemos con la primera fuerza. La primera fuerza, no sé, eso puede ser cualquiera, ¿no? Yo voy a ir, por ejemplo, con la normal. Voy a empezar a calcular el trabajo para la fuerza normal. Entonces, para la fuerza normal, el trabajo será la magnitud de la fuerza normal por el desplazamiento. Acabamos de decir que el desplazamiento es X, por el coseno del ángulo que hay entre la normal y el desplazamiento. Entonces, miremos ese ángulo. ¿Cuál es? ¿Cierto? La dirección del desplazamiento es esta. Esta es la dirección del desplazamiento. Sabemos que mide X, pero no me están preguntando la magnitud. La magnitud es X. Yo necesito es la dirección y la dirección es justamente la de esta línea diagonal. Y esta es la dirección de la normal. Yo me puedo dar cuenta que aquí entre estos dos hay exactamente 90 grados, ¿sí? Entonces el ángulo que hay entre la normal, entre la dirección de la normal y la dirección del vector de desplazamiento, veo que son 90 grados. Entonces reemplazo en este caso sería la magnitud de la normal por X por el coseno de 90. Ahora pues el coseno de 90 es 0. ¿No? Eso se puede verificar en una calculadora, hay que colocarla en decimales. Si yo coloco coseno de 90, pues esto se me hace 0. Y pues obviamente 0 por cualquier cantidad, sin importar cuál sea la magnitud de la normal o el desplazamiento, pues si lo multiplico por 0, todo el trabajo me da 0 joules. Eso quiere decir que el trabajo de una fuerza que sea perpendicular al desplazamiento siempre va a ser 0, porque el coseno de 90 siempre es 0. Es una conclusión importante allí. Muy bien, la normal ya está. Vamos con otra fuerza. Miremos la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Calculemos para la fricción. Hagámoslo acá. Para la fuerza de fricción, pues la definición del trabajo quedará así. La magnitud de esa fuerza de fricción o rozamiento por la magnitud del desplazamiento que habíamos dicho que es X
por el coseno de ese ángulo que hay entre la fuerza de fricción y el desplazamiento. Estoy aplicando el mismo concepto, ¿no? Voy a verificar cuál es ese ángulo. Entonces, habíamos hablado que la dirección del desplazamiento es esta. Y miren que la de la fricción es esta. Están en la misma dirección, pero en diferente sentido. ¿Cuál será el ángulo entre esos dos vectores? Uno que va hacia acá y el otro que va hacia acá. ¿Cuál será este ángulo? Ese es el ángulo que me están preguntando aquí. Es el ángulo de esta dirección del desplazamiento y esta dirección de la fuerza de fricción. Es este ángulo de acá. Puedo dar cuenta que son 180 grados, ¿no? Entre este y esta línea son 180 grados. Entonces, coloco aquí que el trabajo es igual a la magnitud de esa fuerza de fricción. Perdón, ahí es la magnitud. La magnitud por el desplazamiento por el coseno de 180. Y el coseno de 180, si yo voy a la calculadora, me da que es menos 1. Entonces, sin importar cuánto sean esos valores numéricos, al multiplicarlo por menos 1 me va a dar una cantidad negativa. Eso significa que en este caso el trabajo va a ser una cantidad negativa. Ay, perdón, no estoy escribiendo eso. El trabajo va a ser negativo. Entonces aquí podemos concluir también que cuando una fuerza actúa en una dirección que está a 180 grados del desplazamiento, entonces ese trabajo va a ser negativo. Como quien dice, la fuerza va hacia una dirección y el desplazamiento va en sentido contrario. ¿Sí? Algo similar pasa con un pesista cuando cuando baja la pesa, ¿cierto? La fuerza que hace el pesista es hacia arriba y el desplazamiento pues, de la pesa es hacia abajo, entonces ahí el trabajo también sería negativo. Muy bien, van dos fuerzas ya, ¿no? Ya tengo la normal, la fricción, vamos con el peso. Siguiendo ese orden, aquí está el peso, entonces calculemos para el peso. Entonces igual la definición no cambia, es la magnitud del peso. Ah, pero aquí ya me están diciendo, y ya lo sabemos también, que el peso se define como masa por la aceleración de la gravedad por la magnitud del desplazamiento que es x por el coseno de ese ángulo que hay entre ¿quién? Entre el peso y el desplazamiento. Entonces veamos esa dirección. Este es el peso y esta es la dirección del desplazamiento. Entonces este sería el ángulo, ¿cierto? ¿Cuánto valdrá ese ángulo? Ese sí nos va a tocar geométricamente hacerlo acá, ¿cierto? Entonces miremos. Yo tengo... A ver, repliquémoslo acá. Eso, ahí están las líneas. Yo tengo aquí esta línea. Muy bien. Tengo esta línea, ¿cierto? Y yo sé que aquí está el ángulo teta. Y entonces sé que esta es la dirección del desplazamiento. Y tengo además el peso, la dirección del peso. Entonces desde aquí, esta sería la dirección del peso, ¿cierto? Eso es lo que tengo en este caso. Y yo me doy cuenta que si trazo una línea aquí que es paralela, miren, ¿sí? Esta línea es esta misma, ¿no? Solo que está acá arriba subida y esta es la misma línea. Estos dos ángulos vienen siendo iguales, ¿no? Entonces este sería teta. Y yo me puedo dar cuenta que este ángulo de aquí pues son 90 grados. Eso significa que entre la dirección del peso y la del desplazamiento es el mismo ángulo teta más los 90 grados. Si se dan cuenta, esta dirección y esta dirección es este ángulo teta, que es este mismo de acá, más estos 90 grados.
Entonces lo voy a escribir acá. El trabajo es igual a mg por x en el caso del peso por el coseno del plano inclinado más 90 grados. Listo, más no puedo hacer en este caso porque no tengo más variables numéricas. Y me falta una fuerza que es la tensión. Sería la última fuerza ya. Entonces calculemos ahora el trabajo para la tensión. Ok, hagámoslo para la tensión. La definición de peso, magnitud de la fuerza. Bueno, aquí sería la magnitud de la tensión por la magnitud del desplazamiento, que ya sabemos que es x, por el coseno del ángulo que hay entre el vector de tensión y el vector de desplazamiento. Miremos cuál es ese ángulo. Aquí está la tensión y aquí está el vector de desplazamiento. Son paralelos. O sea, uno está encima del otro, ¿no? Son paralelos. ¿Cuál será el ángulo entre esta línea y esta línea? Pues es 0 grados, ¿cierto? Entonces me quedaría así, que el trabajo es igual a la magnitud de la tensión, que es justamente la fuerza que está haciendo la persona a través de la cuerda, por la magnitud del desplazamiento, que me dicen que es x, por el coseno de 0. Y resulta que coseno de 0 es 1. Entonces el trabajo en este caso es máximo, ¿no? Que es igual al producto de la tensión por ese desplazamiento, que sería valor x. Entonces aquí el trabajo es máximo. Podemos concluir entonces que cuando la fuerza está en la misma dirección y en el mismo sentido del desplazamiento, el trabajo realizado es máximo. Entonces, si yo quiero aprovechar toda la fuerza para producir el movimiento, tengo que aplicar esa fuerza en la misma dirección del desplazamiento, ¿no? Hay varias conclusiones aquí muy importantes. Sinteticémoslas. Primero, si la dirección de la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, entonces el trabajo es mínimo, es 0, ¿no? No estoy realizando trabajo mecánico. Si la fuerza que aplico está en sentido contrario al desplazamiento, entonces el trabajo se me vuelve negativo, ¿no? Y si la fuerza tiene la misma dirección y sentido del desplazamiento, entonces el trabajo es máximo. Esa sería pues como una síntesis del ejercicio. Bien, hay unos casos, pues obviamente el que mirábamos ahora, el del peso, pues aquí ya depende de este valor del plano inclinado. Ahí no puedo decir si es máximo o mínimo, me toca es hacer el cálculo con la calculadora, pero no va a ser el máximo, va a ser un poco menor, pero tampoco es mínimo, ¿no? Ahí sí tocaría calcularlo. Bueno, entonces miren que para resolver este problema utilizamos directamente la definición del trabajo y nos centramos en identificar cuál es ese ángulo entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento, y ya con ese análisis de las direcciones y los sentidos de los dos vectores, entonces pudimos deducir cada uno de los trabajos de cada una de las fuerzas. ¿Listo? Eso sería todo.